Hola, Víctor Saiz de Víctor Maratones y empezamos la semana 12 de mi plan de entrenamiento camino a San Sebastián. Hoy es martes por la mañana, nos hemos saltado el lunes y es que después de la salida larga de 39 kilómetros yo creo que el cuerpo pedía un ligero descanso. Ayer me levanté con dolor de cabeza y aunque tenía la típica sesión de recuperación activa con 10 más 6 kilómetros regenerativos, me lo tomé de descanso. Así que hoy vamos directamente a un entreno típico de martes, aunque con menos volumen que otros días, pero con algo de intensidad. Son 14 kilómetros en total, con 5 kilómetros de calentamiento, que es lo que estoy haciendo ahora, aprovechando también, voy dirección al trabajo, y luego tendré 5 series de 600 con 1 minuto y medio al trote de descanso entre cada 600 metros. Y los 600 metros los haré más o menos, el objetivo es a ritmo de 5K. Los dos 600 hechos, creo 3,42 y 3,48 por kilómetro de media. Luego pondré las estadísticas y nada, ahora trotando a 5 por minuto. Vamos a por el tercero. Pues los 5 por 600 hechos, los tres últimos creo que 3,45, 3,48 y 3,45, así que cumpliendo ritmo objetivo. Y ahora estamos en 4 kilómetros, vuelta a la calma. La musculatura todavía no está recuperada del domingo, a pesar del día de descanso de ayer. Se notan esos 39 kilómetros, pero bueno, hoy lo dicho era meter algo de intensidad pero menos volumen, así que seguimos sumando y primer día en la semana 12, mañana más y mejor. Hola amigos, miércoles por la mañana y vamos a por 24 kilómetros aeróbicos. Vamos a ello. Ya de vuelta en casa y 24 kilómetros en 2 horas 2 minutos, a 5 minutos y 6 segundos por kilómetro de media. O sea, muy relajado. He salido, la media de pulsaciones ha salido 137, o sea, un pelín por debajo de lo que en realidad tenía programado para esta salida, este entreno, que en teoría era entre 140 y 150, esa zona aeróbica, pero mejor, después de los 39 del otro día. Todavía siento las piernas un poco cargadas y he preferido bajar un poco el pistón y no forzar, pero muy contento porque, vamos, después de un maratón en la vida podría hacer 3 días después 24 kilómetros corriendo, así que quiere decir que aunque fui un pelín más rápido esos 39 que las salidas normales, pero me mantuve por debajo del umbral de lactato y gran parte fue a ritmo aeróbico, 140, 140, entre 140 y 150, y eso se nota. Estoy recuperando bien, aeróbicamente muy bien, y ahora, pues bueno, las piernas tardan un poco más porque 39 kilómetros es mucho volumen, pero esperemos que mañana más y mejor. Hoy es día festivo en Madrid, así que iremos con los peques a la Warner y habrá que andar un poquito más, a ver si seguimos moviendo piernas y mañana se sienten mejor. Hasta mañana. Amigos, pues por la mañana un fresquito y vamos a hacer 10 kilómetros suaves regenerativos, así que vamos volviendo de los 10 kilómetros muy relajados, como a 5,20 por minuto,
las pulsaciones en 130, las piernas mejor que ayer, pero todavía se nota. Así que esta semana es una semana de descarga después de la salida de 39 kilómetros. Ahora vamos, miramos bien. Y nada, ahora a seguir. Puede que ahora haga un par de aceleraciones al final para soltar piernas y coger la mochila. Cuando llegue a casa, ir a la oficina y empezar el día de una buena forma. Pues jueves por la noche y preparado para una sesión de series en el club de corredores. Veremos qué nos tienen preparado hoy. Entrenamiento hecho y nos tenían preparada una sorpresa bastante buena, que han sido 3 bloques de 300, 500 y 800. La recuperación entre los 300, 500 y 500 y 800, 1 minuto y 1 minuto y medio, y entre cada bloque de 3 series, 2 minutos y medio. Y la verdad que muy bien, hemos ido bastante rápido. En total la media ha salido a 3:24. Pondré los parciales de los 300, 500 y 800 en pantalla, pero sobre todo súper contento porque he ido liderando el grupo prácticamente en todas las series y he aguantado bien después de los 39 kilómetros. Incluso ha habido en el último 300 que hemos salido a fuego y creo que la media ha sido 2:20 por kilómetro, una barbaridad. Así que súper contento, nunca he hecho unas series tan rápidas y nada, a seguir sumando y cada vez más cerca. Pues nada, aquí estamos unas horas después de la sesión del jueves al lío otra vez. Viernes por la mañana, día 5, semana 12 y tenemos 10 kilómetros regenerativos. Hay que soltar piernas después de el 300, 500, 800 de ayer y vamos a ver qué tal. 10K hecho en 53 minutos 53 segundos a 5:22 minutos por kilómetro de media y 137 pulsaciones. Así que suave, aunque las piernas se notan muy cansadas, hay que recuperar y bien, que mañana tenemos una carrera solidaria para recaudar fondos para luchar contra la anemia infantil en Perú. Es algo que es una causa que nos ha llamado la atención porque mi cuñado lleva 20 años viviendo en Perú. Está además aquí al lado de casa la carrera y nada, vamos a ir en familia, vamos a ir los 4 y aportar nuestro granito de arena para luchar contra la anemia infantil en sitios desfavorecidos de Perú. Así que mañana os contamos. Calentando un poquito antes de la carrera solidaria. Mira, Carlos delante mío ha hecho al final la de 3:30, no le he podido doblar, pero a mamá sí, a mí sí. Y yo pasé la primera vuelta en posición 5 o 6 y al final he acabado tercero. Así que súper contento. ¿Y tú, Carlos, qué tal? ¿Tu carrera? Muy bien. ¿Esperabas poder adelantar a tanta gente? Y ahora ha sido como un calentamiento porque luego tienes las oficiales infantiles. ¿Qué vas a correr con quién? Con mi hermana. Muy bien, pues nada, a seguir disfrutando del sábado en familia. Ahora que llega Isabel, mi mujer, y luego cuando se vayan a las carreras infantiles.
Buenos días por la mañana, domingo, día 7 en la semana 12 y salida larga de 29 kilómetros. 10 menos que la semana pasada, pero después de una carrera ayer. Así que a ver qué tal, pero bastante animado después del buen resultado del test de ayer. Y nada, a seguir probando hidratación, nutrición y sumando kilómetros. Casi 16 kilómetros y la verdad que de piernas en tema dolor, molestias cero, muy bien después de la carrera de ayer, pero les falta fuerza. Llevo 2 geles, me acabo de tomar el segundo, pero están como vacías. Ayer le di bastante cera al cuerpo con la carrera y creo que estoy vacía. 16 justo ahora. Voy a 5,05 por kilómetro, o sea, relajado, pero aún así se nota el esfuerzo de ayer. Y nada, vamos a ver qué tal acabamos. Ayer, después de la carrera, tomé pasta para comer. Y luego por la noche, filete, patatas cocidas y fruta. O sea, la alimentación bien, pero aún así cuesta recuperar el cuerpo de un día a otro cuando haces un esfuerzo grande. Y a recordar, batí mi récord de 5 kilómetros, 19:01, de acuerdo a mi reloj, el Garmin. Así que muy contento, pero se nota el esfuerzo. A terminar ahora otros 13 kilómetros más y acabamos. Pues nada, acabado el entreno, salida larga, 29 kilómetros, 2 horas 28 minutos a 5,05 por kilómetro de media y 145 pulsaciones. Así que bien, mi zona aeróbica, sin forzar mucho, pero hoy las piernas no tenían nada, estaban vacías de energía. Así que toca recuperar y nada, acabamos una semana con un volumen más bajo que las anteriores. Había tenido 5 de subida hasta 140, hasta acabo más o menos en 110 kilómetros y quedan 6 semanitas hasta el gran día, 4 duras y 2 de puesta a punto. Así que entramos ya en el último tramo y esta semana que viene tenemos algo interesante, pero eso será en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado, dadle a un like si es así, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, significa bastante para mí, porque quiero inspirar a cuantos más corredores mejor, a tener un estilo de vida saludable y nada, compartid con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vlog que será la semana 13.